La paz del Señor. Quiero compartir con ustedes un trozo de la palabra que está en Mateo capítulo 10. El que se pueda poner de pie, por favor, póngase de pie, porque es palabra de Dios, es Dios hablando, ¿sí? Si bien uno es el vaso, vamos a leer, ¿sí? Bendito sea el Señor. Dice así la bendita palabra del Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que él también le entregó. Tome asiento. Hace muy poco se nos volvió a repetir cosas, por ejemplo, esta parte de la Escritura. Y es bueno que nosotros sepamos, ¿sí?, cuando se nos dice algo, si está en la Escritura o no está en la Escritura. Es bueno que nuestra alma pueda verdaderamente sentir que es de parte de Dios y que es Dios el que inspira a la persona a decir lo que dijo, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces decimos amén y de repente ni siquiera tenemos idea de si está en la palabra o si verdaderamente está así, como se nos está diciendo. Y se nos dijo la otra vez que a Judas, que era ladrón, porque lo dice la Escritura, o sea que amaba la plata, la amaba, literalmente la amaba. Quien es digamos, esclavo de un vicio, el que sea, es porque ama ese vicio, ¿sí? Y acá nosotros vemos por la palabra que fueron escogidos específicamente por el Señor. Y el otro día se nos leyó, ¿se acuerda que nosotros estuvimos predicando acerca de la oración, que le dicen la oración de los siglos, por cuanto es hasta el día de hoy presente esa oración, que es cuando el Señor Jesucristo ora por los discípulos. Ya ahí Judas ya estaba condenado, ¿sí? Y ora por los discípulos y dice, no te pido solamente por estos, Padre, sino por los que han de creer por el testimonio de estos. Y aquí estamos nosotros, porque el testimonio de ellos quedó plasmado en la Escritura y nosotros creemos a la palabra, que nos habla específicamente de quién es Jesucristo, que vino a hacer a la tierra, ¿verdad? Porque vino a la tierra, ya era Jesucristo. Jesucristo existía, desde antes de la fundación del mundo existía Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Y vemos aquí nosotros que Jesucristo les da autoridad. ¿Cómo puede una persona tener autoridad sobre los demonios y tener vicios? ¿Verdad? ¿Cómo puede echar fuera demonios y Cristo haberle dado la autoridad, como en el caso de Judas Iscariote? ¿Y cómo es que expulsó fuera demonios si él estaba atrapado por algo que es de los demonios? Buena pregunta. Linda pregunta. Asqueroso resultado. Entonces, cuando nosotros vemos que una persona de repente expulsa demonios o está haciendo esto, a mí no me dice absolutamente nada. Lo único que me dice es que Cristo, su nombre, lo va a respaldar. Así de simple y de sencillo. Uy, até los demonios porque el macumbero estaba manifestado y se cayó. Gloria a Dios. El Señor le hizo una advertencia a los discípulos cuando ellos volvieron gozosos después que los mandó. Y ellos vuelven gozosos y le dicen, gozosos estaban porque los espíritus inmundos se nos sujetan. Y Él les dijo algo y les aclaró algo. Que no se regocijaran tanto porque podían expulsar fuera demonios, porque era el poder de Cristo el que los expulsaba fuera. Más bien gozaos de que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, en el libro de la vida. ¿De qué me sirve a mí ir, salvar, sanar personas, predicarles
y que de repente crean, ¿verdad? Expulsar demonios. ¿Es requisito? Claro que sí. ¿Debemos hacerlo? Sí, porque se nos mandó. Pero el Señor en su palabra nos hace una advertencia: el que quiera servirme, sígame. Sígame. ¿De qué me sirve a mí servir supuestamente a Jesucristo y hacer obras en el nombre del Señor Jesucristo si yo me voy a perder? Si yo me estoy perdiendo, si no lo estoy siguiendo, ¿qué significa? La palabra a nosotros nos dice clarito que cuesta seguir a Cristo. Porque yo tengo que deponer precisamente esto, el yo. Y cuesta. Cuesta bajar la cabeza cuando uno tiene razón. Pero si hay que bajarla, hay que bajarla. ¿Por qué? Porque Cristo tenía razón, nunca pecó, no tiene pecado. Cristo es puro, santo, limpio, perfecto, hermoso. Es Dios. Y aún teniendo razón lo mataron. Entonces, si a mí me quitaran la vida por causa de Cristo, gloria a Dios. ¿Cuál es el problema? Yo no voy a tener problema. Va a tener problema el que me quite la vida. Si a usted le quita la vida por causa de Cristo, ¿qué problema puede tener usted? Usted no va a tener ningún problema si verdaderamente se la quitan por causa de Cristo. Va a tener problema quien se la quite. ¿Verdad? Y llega un momento que uno lo entiende. Va entendiéndolo. Tanto tratar el Señor con uno, lo va entendiendo. Uno dice, ¿a ti qué? ¿Qué te importa? Tú sígueme. Tú sígueme. No te importe qué pasa con aquel, qué pasa con el otro. Más bien, ahora, punto, está, se terminó. No quiere. ¿Cuál es el drama? Fíjese que sigue la palabra diciendo, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, le dijo, se las advirtió. ¿Por qué unos entendieron y Judas no entendió? Y unos entendieron quizás antes que otros. Dice, por camino de gentiles no vayáis. ¿Qué parte es la que nosotros no entendemos de que por camino de gentiles nosotros no tenemos que ir? ¿Quién le dijo a usted que tenía que seguir al gentil? Háblele, predíquele. Tiene que sentarse, siéntase, pero no haga lo que ellos hacen. Eso es andar por camino de gentiles. Vas a empezar de vuelta, es un problema tuyo entonces. Yo no quiero transitar contigo por esta vida. No quiero, no tengo ganas, no te acompaño ni 5. ¿No le pasa que hay gente que usted dice, con este ni a la esquina? Y de aquí a la esquina son unos pasos, habrán, no sé. Porque de aquí a la esquina son unos pasos. Y uno dice, con este ni a la esquina. ¿Por qué? Porque no es confiable. No es fiable. No es fiable. Así que no voy. Dice, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. ¿A qué entrar? ¿A qué entrar? ¿A qué ir? Donde usted sabe perfectamente bien que Cristo es rechazado. Donde las personas saben de Cristo, los samaritanos sabían de Cristo. ¿Supo la mujer en el pozo de Jacob, sabía que Cristo vendría? ¿No le dijo al Señor? El Cristo cuando venga hará más señales que tú. Sabemos que va a venir el Cristo. Ah, ¿sabías que iba a venir el Cristo? ¿Sabe cuánta gente sabe que Cristo vuelve? ¿Sabe que la venida de Cristo es inminente? ¿Sabe lo que significa la palabra inminente? Inminente significa que sí o sí va a acontecer, y que va a acontecer muy rápido. No dicen arrebatamiento. Un arrebatamiento es un acto brusco. Cuando a una persona le arrebatan algo, si llegan a agarrar al que arrebató, ¿qué pasa? Va a la cárcel. Porque es un acto que crea un shock en las personas. O le tiran, o le lastiman, o ¿verdad? Algo ocurre, además de sacarle lo que a la persona le pertenece. En este caso es Cristo que nos saca rápidamente de este mundo, porque le pertenecemos a Él. Por eso Él dice, en un abrir y cerrar de ojos, será rápido. Y sí o sí va a acontecer y está a punto de acontecer. Dice, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les dijo clarito, primero traten de ganar al pueblo. Traten que el pueblo esté convertido. Pero nosotros seguimos sin entender, ¿verdad? ¿Verdad que seguimos sin entender? ¿Por qué? Porque no nos adentramos, no le preguntamos, a ver, ¿qué es lo que querés de mí en serio? A ver, ¿por qué me decís esto a mí?
¿Qué estás queriendo decir? Cosas tan sencillas como los evangelios que nosotros muchas veces los pasamos, los repasamos, le vamos por arriba, caminamos y no logramos entender qué Cristo nos está diciendo. No creo que haya una religión que los evangelios no lo hayan leído, religiones. Creo que hasta los macumberos han leído los evangelios. Pero leerlos, hermanos, no significa entenderlos. ¿Sabe cuándo uno sabe que alguien, incluyéndose a sí mismo, o incluyéndome en este caso, sabe que entendió? Cuando está poniéndolo por obra. Cuando se persiste en un lugar en no poner por obra la palabra, es que nosotros con nuestros actos le estamos diciendo al Señor que no queremos hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque de repente la hermana Estelia se va a enojar. El problema es la hermana Estelia, que se vaya a convertir, si no quiere que se haga la palabra de Dios. Pero en su casa, en sus templos y en su iglesia, manda a Cristo. Es la parte que nosotros no hemos entendido y seguimos sin entender. ¿Y quién se cree que es? ¿Y por qué no va y le pregunta a Cristo? Antes, dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Perdidas, están perdidas. ¿Sí? Y se sabe que están perdidas. Entonces, ¿por qué persistir en no hacerle entender que están perdidos? ¿Cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? El problema es el miedo. Me pregunto por qué a una persona que es exactamente igual que yo, polvo, yo le voy a tener miedo. ¿Por qué yo tengo que tenerle miedo para decirle 3 o 4 cosas que están mal? Entonces, ¿quién verdaderamente habita dentro mío? Eso le pasó a Judas. Me pregunto cuando se paraba delante de un ladrón, ¿qué le podía decir Judas? ¿No robes? Eso es como cuando somos adúlteros y nos paramos delante de alguien y decimos, mirá que no adulteres. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Usted imagínese que usted sale a predicar y le dice a alguien dentro de la iglesia, ¿sabes que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Qué pasaría si usted va a un cristiano y le dice el reino de los cielos se ha acercado? O a alguien que concurre asiduamente a la iglesia. ¿Qué pasaría? ¡Ay, qué lindo silencio! ¿Pero qué pasaría? ¿Sabe qué pasa con nosotros? Bueno, pasan varias cosas y no se puede... pasan varias cosas. Pero una de las cosas que pasa con nosotros es que estamos ineptos. La ineptitud es lo peor que le puede pasar, una de las peores cosas que le puede pasar a una persona. A mí, a usted, a nosotros. La ineptitud, ser inepto, no estar capacitado o apto para hacer algo. Eso es ineptitud. Entonces, si yo no sé hacer algo, lo correcto es venir y decirme, esto no lo sabes hacer. Quizá no sea lo que Dios te encomendó. Entonces, ¿por qué me voy a poner a hacer algo que Dios no me encomendó? Usted dirá de repente, esta está pasada de viva. Quizá lo piense. ¿Sí? No estoy diciendo que lo diga ni que lo esté, quizá digo. Puede pensarlo, usted es una persona libre, puede pensar como quiera. Está pasada de viva porque está casada con el pastor. ¿Por qué no le pregunta qué es lo que yo le digo? Así se saca todas lo que pueda estar pensando atravesado. ¿Por qué no le pregunta, qué habla tu mujer contigo cuando se sienta a la mesa o cuando te... A ver, con respecto a la obra, con respecto a ella, ¿qué te dice? Pregúntele. ¿O es tan cobarde que no quiere? ¡Ay! ¡Uy! ¿Ah? Pregúntele, sáquese las dudas. No estará pasada de viva, no será una torranta esta sinvergüenza que siempre... A ver, ¿por qué le digo esto? Porque es su deber saber verdaderamente quién es uno. Es en serio que le digo, no estoy embromando, estoy hablándole en serio, muy en serio le estoy diciendo las cosas. Es conveniente que usted sepa quién soy yo. Porque a mí me interesa saber quiénes son ustedes, ¿sabía? Me interesa y mucho.
de la mejor manera, una de las mejores maneras es ir a los pies de Cristo. Y después decirle, mostrame, mostrame, mostrame. No permita que me engañen, mostrame. Vos no me vas a engañar, así que mostrame quién es. Es lo mejor que puede pasarle a usted, ¿sabía? Y Dios lo va a hacer. Para que usted no ande sobre ascuas. Y dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. A mí el Señor no me cobró nada para salvarme y para hacer otras cosas que hizo en mi vida. Nunca, jamás. La salvación, pero no solamente la salvación. La palabra enumera todas las cosas que Cristo hizo. Dice que para que nosotros pudiéramos tener paz, ¿sí? Él fue azotado. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que nosotros pudiéramos tener paz, Él fue castigado. Ahora, ¿paz con quién? Es paz con el Padre, es obvio. Porque usted teniendo la conciencia limpia, el alma limpia de pecado, usted tiene paz con Dios. Y Cristo padeció para que usted y yo tuviésemos esa paz. Fíjese que dice sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad, muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Yo me pregunto cuánto de esto se cumple en nosotros, en usted, en mí. ¿Cuánto de esto es una verdad? Cuando es una orden. Porque es una orden eso que está dando Cristo a nosotros. Sanad. Eso cuando se te presente, no, sanad, dice. Cuando quieras, no, sanad, dice. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Usted imagínese, por eso le decía lo que la Escritura dice y lo que Cristo dijo, que el que quiera servirlo tiene que seguirlo. Tiene que estar seguro de que lo está siguiendo. Porque todo esto no se puede cumplir si no fuere así. Y es conveniente que lo que haya de maligno, de sucio en mí, Cristo lo saque a la luz. Para que me pueda arrepentir. Y para que verdaderamente yo lo pueda servir limpiamente. Tiene que ser así, claro que tiene que ser así. Imagínese usted, ¿cómo es posible que Judas fuera ladrón y nadie supiera, solamente Jesucristo sabía? ¿Nadie lo había visto que metía la mano en la bolsa? Cuando la plata desaparecía, ¿qué pensaban? Yo me pregunto, ¿usted no se pregunta? Sí, cuando faltaba, iba a ver, porque tontos no eran. Habían recaudado esto, recaudado lo otro, alguien había puesto... O no llevarían una cuenta, digo, como era el tesorero, de repente le decía, bueno, no, entró tanto y había entrado más. Uno se pregunta, pero no había nadie, Señor, que le... Porque es como que usted dice, sí, todo está bien, pero ay, ¿qué es lo que está mal? ¿No le pasa? ¿Verdad que a uno le pasa? A mí me pasa. Y creo que a usted también le tiene que decir, sí, está todo, pero si algo no... Sí, está, pero no. ¿Usted quién cree que es que nos inquieta? ¿Usted quién cree que le inquieta a usted? Para que usted vaya a los pies del Señor y le hable y le diga, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué pasó acá? Si todo lindo, pero hay algo aquí que, Señor, no cuadra, no está bien, no es correcto, no sé, algo está mal. ¿Y se tarda o no se tarda? ¿Usted sabe que no se tarda el Señor? No se tarda en responder. Le responde y le muestra. Sí, le responde, le muestra. Sí, Señor, ¿cómo no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Fíjese que dice, no os proveáis de oro, no os proveáis, este es un no de Dios. No. ¿Sí? No. ¿Cuántas veces el pastor nos ha dicho los no? Yo los tengo, ¿verdad? Con rojo para que se... Bueno, acá está la letra en rojo, tengo esa, gracias a Dios. Dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Metales preciosos que valían mucho en la antigüedad. ¿Sí? Todos verdaderamente redituaban. Y él dijo, no os proveáis de esto. Dice,
ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento, dice aquí. Alimento, alimento. ¿Usted cree que si usted lo sirve al Señor verdaderamente, cabalmente, el Señor le dejará a usted sin alimento? El primer alimento que Dios le va a dar de continuo va a ser el pan del cielo. No lo va a dejar a usted absolutamente para nada muerto de hambre. ¿Qué esperanza? Porque Dios es fiel. No es como usted y como yo, por lo menos como yo. Como usted no, usted quizás no tiene eso feo. Pero yo muchas veces digo y no hago. Pero el Señor no, el Señor cuando dice que hace, lo hace. Y dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos de quien en ella sea digno, vaya entendiendo, y posad allí hasta que salgáis. ¿Cómo nos informamos que alguien es digno? ¿Cómo nosotros nos informamos de que alguien es digno? ¿Qué hacemos? Pongamos que alguno de ustedes sale a predicar el Evangelio y se va, por ejemplo, ya no digo a otro país, pero se va a otra ciudad. Se hace la noche y se va. Bueno, a ver, ¿y qué hace usted? Si va a un pueblo, ¿qué hace? Empieza a preguntar. Usted preguntaría, porque, a ver, convengamos una cosa, como van los tiempos, y si ya en aquel entonces el Señor daba esta orden, imagínese que la palabra de ella fue dicha. Él dijo que lo que él había dicho está dicho y punto, se terminó. O sea que es hasta para el día de hoy, ¿verdad que sí? Entonces usted va y ¿qué haría? Empieza a preguntar diligentemente. Y puedo asegurarle que donde haya alguien de mal vivir se lo van a decir. Ojo con aquel que es medio degenerado. Y este no, mire, este duerme hasta con el arma bajo la almohada. Aquel sí, aquel lo te busca que corretea porque sabe lo que es, bueno, salta por los techos. Van a empezar a decirle las características. ¿Usted cree que no? Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que nosotros somos la excepción? ¿Por qué no va al barrio y pregunta? Pregunte. Porque si yo voy por el barrio un día preguntaría, ¿qué tal, fulanito? ¿Qué tal? ¿Cómo se porta en el barrio? ¿Qué tal? ¿Usted no preguntaría? Yo preguntaría. Por más que me dijeran que es cristiano. Yo iría y preguntaría. No sé que después quede pegado. Mire si usted de repente sale y dice, apá, ¿la mujer del pastor? Mire, viene a las 7 a tirar se hace que tira la basura en la volqueta. No sé por qué no se mete ella y se tapa. No sabe lo que es. La escuché la otra vez hablando con... ¡Ay! Usted no se imagina, un desastre. No sabe la sarta de cosas que le dijo. Y le revoleaba el ojo. Usted imagínese. Dice, ¿cómo? ¿Qué pasa acá? Entonces usted ahora dice, no, ella está pasada porque eso no lo hace, ¿sabe qué? ¿En serio usted sabe que yo no lo hago? El Señor dice, infórmense. Dice, el entrar a la casa saludable. Imagínese usted que usted entra a una casa y dice, Dios te bendiga, casa. Es echar la bendición sobre la casa. Y dice algo específico acá el Señor. Mire lo que dice. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Se acuerda que el pastor decía la otra vez que había lugares que él había ido, que había sentido el olor a demonios? ¿Sí? Yo creo que más de uno ha ido a algún lugar y ha entrado y ha sentido olor a demonios. Lo feo y lo horrible es ir a la casa de un cristiano y sentir olor. Eso es salado. O que una persona que es cristiana se arrime a usted y tenga olor a demonios. Eso es bravo. Porque eso no se va ni con desodorante, ni con muy buen jabón de olor que usted se bañe, ni por más perfume que se ponga encima. El olor a demonios es algo que es inconfundible. Es inconfundible el olor a demonios. Y bueno, y fíjese, usted va entrando a la casa de alguien
Uy, venga la paz de Cristo, en el nombre del Señor Jesucristo, por la sangre de Cristo que me limpia, que me cubre. Bueno, la paz sea sobre esta casa. Y de repente usted ve que y la paz nada. Y esa paz se vuelve a usted. Imagínese usted. Pero son cosas, son requisitos. Entonces nosotros muchas veces vamos, nos metemos, comemos, nos sentamos, hacemos cualquier cosa. ¿Y qué pasó? Después estamos recontra mal, no sabemos qué nos ha pasado. Y el Señor, ¿pero vos hiciste esto? ¿Fuiste en mi nombre, bajo mi sangre, atando los demonios, bendiciendo? Usted imagínese, si nosotros no vamos así, vamos desprevenidos y desprovistos, es porque queremos. Porque la palabra a nosotros nos enseña cómo armarnos por todos lados. Nos enseña cómo salir a la guerra y cómo hacer las cosas para que Dios sea glorificado. Y para que nosotros, el enemigo, no nos agarre desprevenido. Dice, si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Mire lo que dice. Si alguno no os recibiere, mire qué salado esto, hermano. Dice, si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿A usted qué se cree? ¿Que usted va en el nombre del Señor? ¿Usted se cree que nosotros nos convoca el Santo Espíritu de Dios, venimos a la casa del Señor? El Señor nos tiene misericordia, nos sigue hablando, 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 y sigue hablando, y sigue hablando, y sigue hablando el Señor. Y usted y yo no recibimos, ¿por qué? Porque el vaso para usted es deshonroso. ¿Qué hacemos? ¿Usted vio lo que dice la sentencia del Señor? Mire que cuando uno se empieza en serio a pasear por la Escritura y empieza a entender los mandatos de Dios, los designios de Dios, uno empieza a temblar. ¡Ay! ¿Cuánta misericordia me tuviste? ¿Sí o no? Sí, usted sabe que sí, yo también sé que sí. ¡Cuánta misericordia! ¿Cuántas veces, Señor, verdad? Mire lo que le dice acá. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Una ciudad, el Señor la juzga, completa, entera. Una casa, Dios la juzga. Un ser humano, Dios lo juzga. Porque cuando usted desprecia lo que es de Dios, no está despreciando a la persona que en ese momento, por la gracia de Dios, como en esta mañana, ¿verdad? No. Es la palabra. Y la palabra es de Cristo. Entonces, ¿a quién está desechando? A Cristo mismo. Dice, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Por qué? Porque dice que a nosotros nos mandó como ovejas en medio de lobos. Como ovejas en medio de lobo. Imagínense el lobo, el estrago que puede hacer en varias ovejas, no en una sola. ¿Sí? Un lobo puede hacer un estrago impresionante en un corral, donde hay de repente 100 ovejas, puede matar una cantidad, si alguien no lo frena. Dice, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Guardaos de los hombres, indistintamente. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Todo eso el Señor dice que a nosotros nos puede pasar. Ocurrió, está ocurriendo, sigue ocurriendo. Sigue pasando. ¿Sí? Ya hay varios países donde se ha prohibido la Biblia directamente. Que el que quiera la tener, la tenga, pero la tenga guardadita, quietita, en el trabajo nada, por aquí nada. Y está proliferando las religiones. ¿Sí? Los dioses paganos, lo que no es Dios, y se le está dando lugar, ¿sí?, a las personas que están en esas religiones, y se le está dando cabida, lugar, y no se está oyendo el Evangelio. La advertencia es clara, no se oye el Evangelio, no se oye a quién lo predica, no se oye a quién lo lleva, usted va llevando el Evangelio, va a una casa, a un familiar, a la cárcel, a tantos lugares que han ido, ¿verdad que sí? A tantos lugares que se han ido,
Usted lo llevó, ¿no lo oyeron? No fue usted que despreciaron. El castigo está sobre la persona. El juicio de Dios está sobre la persona. Si la persona no se arrepiente, el juicio de Dios la alcanza. Si se arrepiente, alcanza misericordia. ¿Sí? Y tiene que reconocer lo que hizo. Eso es obvio. Dice más, cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. No se preocupe tanto, usted más que nada, nos tenemos nosotros que preocupar por la relación que tenemos con Cristo, por cómo estamos con Cristo, buscar de Cristo, buscar de Cristo. ¿Qué se va a ya decir? Bueno, si la palabra está en nuestros corazones, vamos a abrir la boca, ¿verdad? Y el Señor en su inmenso amor a nosotros nos va a usar y su palabra va a salir, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Espíritu Santo del Dios Todopoderoso. Así que tenemos que tener mucho cuidado nosotros como andamos caminando, ¿verdad que sí? Tenemos que tener mucho cuidado cómo verdaderamente estamos sirviendo al Señor, si estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra generalmente nos damos cuenta que no. ¿Sí? Que hay cosas que nosotros no las hacemos. Las pasamos por alto como que esas cosas no tuvieran ninguna importancia. No hay ninguna palabra del Señor, ninguna, que sea despreciable. Ningún trozo de la palabra de Dios, nada de lo que el Señor Jesucristo dijo, nada de lo que el Santo Espíritu de Dios inspiró, nada es despreciable. Ay de nosotros. Que Dios nos ayude y tenga misericordia. Dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esto ya lo estamos viendo hace rato, no es de ahora. Esto no es una cosa que uno diga, ay, qué tremendo lo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Cuánto hace que está pasando todo esto? Ya del siglo pasado y del otro siglo también, ya se veía en el 1700, 1800 y antes también. Después de la venida de Cristo todas esas cosas empezaron a cumplir. Estamos en el final de los tiempos. Tenemos que entenderlo, que ya todas estas cosas se vienen gestando y se vienen haciendo y la humanidad lo está haciendo hace años. No es de ahora que los hijos son desobedientes, no es de ahora que los niños son impertinentes. El problema es que ahora avanzó demasiado y demasiado rápido. Demasiado rápido. Pero hubieron hijos impertinentes, hubieron. En todas las generaciones hubieron hijos impertinentes. Hijos contumaces, ¿sí? Padres abusivos, ¿sí? En todas las generaciones los hubieron. Padres que abusaron. ¿Sabe? Si usted empieza a remover y va casa por casa y empieza a averiguar, mire, no sé cuántas personas violadas encontrará. Varones y mujeres, mujeres y varones. La cantidad de personas verdaderamente que encontrará usted que de alguna manera algo les pasó. Es un país aberrante, asqueroso este. Pero no es el único, casi todos los países están en la misma situación. Países donde los espíritus inmundos de incesto han hecho estrago han hecho. ¿Sí? Es impresionante. Entonces, saque la cuenta que la otra vez veíamos un documental que era cierto de la Armada de los Estados Unidos. La famosa Armada de los Estados Unidos donde los marinos, ¿sí?, violaban a los que recién entraban. Imagínense después que empezó a ser mixto. Que hoy en el cuerpo de marines pueden entrar las mujeres, ¿verdad? Bueno, eso es impresionante hoy por hoy. Pero estamos hablando de cosas como un varón que nosotros contamos el testimonio, 30 años hacía que cargaba con esa porquería. Nomás entró, iba caminando por un pasillo, otro se le tiró, e hicieron todos un corro alrededor, no supo ni quién fue. 30 años. ¿Con quién se vino el hombre a abrir? Con la segunda esposa. Le fracasaba el matrimonio, fracasaba él como varón, fracasaba porque se sentía mal, hasta que ella le dijo, bueno, entonces busca ayuda, le dijo, porque esto no es tu culpa. Esto fue algo que te hicieron, no es tu culpa, no tenés vos la culpa de lo que te hicieron. Esto es asqueroso. Y cuando se empieza la persona a mover para buscar una solución, para buscar que a los culpables se los agarre, se los encarcele, se los quite de un lugar donde se supone que tiene que ser honroso, ¿sí? Generalmente las personas superiores a eso ni se mueven. ¿Por qué? Porque de repente el superior es tan degenerado como el que practicó esa porquería. ¿Entiende? Eso se hicieron en toda... Desgraciadamente, cuando todas las cosas que ocurren en un país, que vienen las guerrillas, las cosas... Eso ocurre. Es triste, porque el ser humano se ha denigrado tanto, se ha rebajado tanto, es tan asqueroso hasta donde descendió, que comete esos actos repulsivos contra otras personas, contra otros seres humanos.
que tienen un alma, tienen un espíritu, tienen una mente, un corazón, sentimiento, emociones, que tienen todo el derecho de vivir una vida en paz, tranquilos. Lo hacen. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que, como se nos decía el otro día, después que cayó y pecó el ser humano, lo que mejor hace es pecar. Lo que más asiduamente le sale es pecar, hacer maldad. Cuesta mucho más regenerarse. ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? Cuesta que la persona tiene que verdaderamente negarse a los instintos, a los deseos propios, y querer verdaderamente mejorar, ser una persona completamente diferente, distinta de lo que era, y no agarrarse con los demás de repente cosas que le pudieran haber pasado. Porque muchos dicen, lo que pasa es que tuvo una infancia tremenda, abusaron de él, abusaron de ella, y yo me pregunto, ¿y el otro que tiene culpa? Cuando creces, casás, un buen palo grande, y vas y se lo das al que te hizo algo. Te armás de valor y de un palo, de paso, y vaya y confronte a la persona y dígale, escuchame vos, degenerado de miércoles, ¿por qué me hiciste lo que me hiciste? Atorrante, ahora usted sabe que eran demonios, pero lo puede encarar de todas maneras. Quizá la persona se pueda arrepentir. ¿Por qué hiciste tal cosa? Y ese es otro de los problemas que de la sociedad ha pasado a la iglesia. La iglesia no soluciona los problemas, no quiere. No quiere solucionar los problemas, no quiere literalmente, no es que, no quiere, no quiere. Porque vinimos del mundo y traemos mañas del mundo, y las mañas que traemos hay que decirle al hermano, sacate las mañas. Sacátelas, no hagas lo que hiciste hasta ahora, no lo hagas. Que no lo hagas, convertite, volvete a Cristo y sacate todo lo que tenés. Porque espiritualmente veníamos con piojos, con garrapatas, con todo lo que fuera, veníamos nosotros, sucios hasta las orejas y un poquito más arriba. Entonces hoy en Cristo tenés que decirle, a ver, cuida tu dignidad, Cristo te la devolvió. ¿A qué vas a verdaderamente de vuelta a comer del plato del diablo? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué comer de vuelta del plato del diablo cuando Cristo te limpió y te restauró, te puso verticalmente en relación con el Padre porque estabas horizontal muerto? Hoy tenés una relación con el Padre. ¿A qué? ¿A qué? Yo me pregunto, ¿a qué? ¿A qué nosotros seguir con esa actitud que teníamos antes? No tiene sentido. Ningún sentido. Pero eso nosotros lo entendemos cuando estamos siguiendo al Señor, y cuando las cosas que Dios nos dice nosotros decimos sí, amén. Y cuando nos dice que no, es no. Porque fíjense que dice: el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y después dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, cuando se aborrece a una persona, ¿verdad? Uno tiene que ver verdaderamente si la persona que está siendo aborrecida es aborrecible porque es aborrecible, o es aborrecida porque verdaderamente es un santo. Y entonces ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Cuando una persona vive en santidad, no hay que decir, y entonces es aborrecible porque de repente se envidia la actitud de la persona, o se envidia el hecho de lo que hizo Cristo con la persona. No se puede, el cristiano no puede tener esa actitud. El cristiano se tiene que regocijar de que una persona vaya creciendo, vaya cada vez siendo más limpia, y ver la transformación que se va haciendo. Porque uno dice, no es en vano. Cristo no está trabajando en vano, las oraciones verdaderamente han caído a los pies de Cristo, Cristo las recogió y hoy está obrando. Cuando nosotros vemos que eso no ocurre, uno dice, Señor, es que estoy orando, te estoy hablando a ti, ¿qué pasa con la persona que de repente no quiere? Bueno, mire, Judas no quiso. Y tuvo la oportunidad. Judas no quiso. Judas hasta el final siguió siendo lo que era. Yo me pregunto, como el otro día nos decía el pastor, ¿qué mejor predicador? Que todo salió de la boca, directamente de la boca del Señor. ¿Qué podía decir de Cristo? Porque usted de mí puede decir, pero de Cristo, ¿qué puede decir? ¿Qué podía decir? No, yo no me entregué porque este santulón. No podía decir eso. ¿Verdad que sí? Entonces te habla una cosa y después cuando se da vueltas dice, a ver, lo que dijo lo empieza a borrar. De Cristo no lo podía decir. ¿Qué podía? Yo me pregunto, ¿qué podía decir del Señor Jesucristo? ¿Sí? Entonces cuando nosotros tenemos excusas, son eso, excusas, nada más. Si yo no cambio es porque no quiero. Y si usted no cambia es porque no quiere. Así de sencillo. Escogido, escogido. Señalado por el Señor, escogido.
¿Junto con los demás? Junto con los demás. ¿De Cristo? No. Entonces aquí no solamente es que el Señor me escogió como escogió, ¿verdad?, a Judas, que él lo declaró clarito. No os escogí yo a vosotros los dos y uno de vosotros es diablo. ¿O usted se cree que hay cosas que el Señor, con una persona que verdaderamente es diablo, no las va a cumplir? Las va a cumplir. Las va a cumplir, está escrito. Está escrito. Está escrito. Él dijo clarito de Judas, pero para que se cumpliese la escritura, el que come conmigo en el plato, levantó contra mí su calcañar. Entonces, eso va a pasar, va a pasar. El problema, hermanos, es desear con todo nuestro corazón que no seamos nosotros. Que no seamos nosotros. Que por endurecerse el corazón, que por estar nosotros verdaderamente en nuestro 13, si tengo la razón, ya Cristo la va a sacar a la luz. Es tan sencillo como que 2 más 2 es 4. ¿Tá? La va a sacar, sí, porque sí. Y si no, bueno, entonces depongo mi actitud. Le digo al Señor, perdón, me equivoqué. Estaba mal. No tenía razón. Depongo mi actitud. Entonces usted imagínese, hermano, si nosotros nos ponemos a contender contra el Señor, ¿quién va a ganar? Sí, usted ya sabe, yo también. Siempre va a ganar el Señor. Siempre va a ganar el Señor. Si nos tiene misericordia, claro que nos tiene misericordia. Una misericordia impresionante nos tiene el Señor. Y fíjese que el Señor dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid de la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta antes que venga el Hijo del Hombre. Usted se dirá, ¿y entonces qué pasó? Porque desde que está dicho esta palabra, yo calculo que todas las ciudades de Israel se fueron recorridas, ¿no? No, es cuando estén aconteciendo todas estas cosas. Cuando las personas tengan esta actitud del hermano entregar al hermano, del padre y los hijos pelearse, levantarse el hijo y matar a los padres. Cuando esto esté aconteciendo, no se va a poder recorrer todas las ciudades de Israel, porque en eso que se está recorriendo en las ciudades de Israel, Cristo vendrá. Era más fácil predicar ante el Evangelio en Israel que ahora. Es más, era más fácil hace muchos años predicar el Evangelio en cualquier ciudad del mundo que hoy. ¿O usted cree que no? Sí, era así. Era. Cuando la iglesia se estableció, que Cristo verdaderamente la estableció y quedó establecida, la gente se convertía. Cuando ocurría algo en la persona sabía lo que había ocurrido y se convertía, porque sabía lo que Cristo había hecho. Usted no me tiene que decir a mí lo que Cristo me perdonó, yo sé lo que Cristo me perdonó. Usted no me tiene que decir a mí que Dios me tiene misericordia, yo sé que Dios me tiene misericordia. Usted no me tiene que decir a mí lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿por qué? Porque yo ya lo sé. Y que me maravilla, claro que me maravilla. Claro que me maravilla. Claro que me maravilla. Entonces, ¿por qué le voy a hacer caso a usted? Porque usted se empecina en no seguir a Cristo. Es problema suyo. Entonces yo no puedo permitir que usted me arrastre, usted no puede permitir que yo le arrastre, porque entonces no está siguiendo a Cristo, entonces yo no estoy siguiendo a Cristo, le estoy siguiendo a usted. ¿Ve cómo nos engaña el enemigo? El discípulo dice, no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Y acá, mire lo que dice, basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no se preocupe. Cada uno tiene que saber en el corazón si está sirviendo a Jesucristo o no, ¿verdad? Usted sabe si lo está siguiendo o no, ¿sí? Entonces usted sabe quién invoca, usted sabe delante de quién se postra, usted sabe delante de quién usted llora, ¿verdad? Se arrastra cada día. ¿Ah? Usted sabe perfectamente bien. Usted sabe si Cristo verdaderamente le ha transformado, usted sabe si Cristo le ha sacado cosas del corazón, usted sabe. Si Cristo le está sanando, si le ha sanado, si Cristo le ha dado victorias, usted lo sabe, ¿verdad que sí? Usted sabe si está siguiendo a Cristo o no. Yo lo sé también. Usted no es la excepción. Yo también sé si estoy siguiendo a Cristo. Yo sé también si estoy verdaderamente arrepentido. Yo sé también si la sangre de Cristo me ha limpiado. Yo sé si invoco la sangre de Cristo cada día para que me limpie de pecado. Yo sé si vengo a darle culto al Señor. Yo sé.
Yo sé si traspaso el umbral de esa puerta para aquí, para adentro y vengo a darle culto al Señor. Yo sé si me humillo, si lo adoro o no lo adoro. Yo sé. Usted no tiene que decírmelo. Usted no es quien y yo tampoco soy quien para decírselo a usted. Usted tiene que saberlo. Yo tengo que saberlo. A esta altura yo tengo que saber si verdaderamente estoy siguiendo a Jesucristo. Si le estamos siguiendo, si Cristo verdaderamente es el Señor, ¿verdad?, de nuestras vidas. Fíjese, no lo abra, pero usted en su casa lo puede después leer. ¿Se acuerda cuando en el capítulo 2 de San Juan el Señor entra y purifica el templo? Mire, hoy por hoy, nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Tiene que purificarlo. Tiene que seguir purificando. No sé, en usted quizá no, pero en mí sí. Tiene que seguir haciendo la obra porque en un descuido, en un darme vuelta, inmediatamente el enemigo trata de venir, entrar y quedarse. ¿Sí? ¿Lo va a hacer con los cristianos? Lo va a hacer, es obvio. Es una guerra continua, ¿sí?, hasta que Cristo venga. La paz del Señor.